Hello, I'm Arturo León. I'm a member of the Asociación de Scouts de Mexico, and I'm also part of the Inter-American Scout Committee. And today, I'm pleased to be in contact with you to tell you a little bit about my nomination to the Inter-American Scout Committee. As you know, I have been part of the committee for the last 4 years, and I'm interested in going to the re-election, and my association has also supported me. La pandemia ha generado que el movimiento Scout de un día a otro haya tenido que cambiar, haya tenido que volver y se haya encerrado en casa, lo cual es completamente ajeno al movimiento Scout, que siempre ha sido pensado pues con la vida al aire libre. Hoy tenemos la oportunidad de volver. Sin embargo, en nuestras asociaciones esto ha tenido un impacto en la membresía, en donde todas las asociaciones de la región y del mundo entero han tenido un decrecimiento. Hoy tenemos el compromiso de volver más fuertes, de volver más sólidos, de apoyar a que cada una de las asociaciones de la región vuelva no solo al nivel que estaba, pero a un nivel superior, que nos permita asegurar el llegar a todos, el que el movimiento Scout cada vez sea una posibilidad para todo el que lo desee, para cualquiera que esté orgulloso de vivir la experiencia que vivimos muchos desde chicos, en donde en los espacios de participación juvenil se puede disfrutar de cada una de las ideas que el fundador creó. Tengo la experiencia del movimiento Scout, desde novato hasta Robert, al igual que he sido dirigente en Grupo Scout, en el nivel localidad de mi asociación, y he tenido la oportunidad de contribuir en el Consejo Nacional y en la Oficina Nacional de Scouts de México, incluido el ser presidente de la misma, lo cual me ha permitido tener una visión de las necesidades de cualquier organización Scout nacional y hoy tratarlas de poner al servicio de la región Scout Interamericana. Entre los temas que detecto son relevantes en cada una de las asociaciones de la región, encuentro principalmente algunos. Los recursos financieros, pues en diversas asociaciones esto es un gran tema, un tema que no les permite fortalecer el crecimiento. Tengo experiencia académica al respecto, cuento con estudios de MBA y particularmente me dedico a la docencia en temas relacionados a las finanzas, lo cual me puede permitir poner estos conocimientos al servicio del Comité Scout Interamericano y de la región entera, de cada una de las organizaciones Scout nacionales, para que así juntos podamos fortalecer este tema. También reconozco que la región, el mundo y nuestras asociaciones tienen un compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible. El movimiento Scout debe ser punta de lanza en esta tarea. Los objetivos de desarrollo sostenible no solamente son una brújula que nos debe guiar. El movimiento Scout se debería de convertir en un referente en este tema. Y para ello, las labores a nivel mundial y regional son fundamentales para generar políticas y convenios que ayuden a las organizaciones nacionales en esta tarea. Un comité unido, un comité sólido, en donde cada uno de los 8 miembros y los jóvenes que también se suman a esta tarea puedan participar libremente y expresar sus opiniones, es algo que debemos fomentar. Los últimos 4 años que he tenido la oportunidad de servir en este órgano es algo que he vivido plenamente, que he visto un comité en donde, por supuesto, con diversidad de opiniones y con diversidad de ideas, es posible llegar a acuerdos, es posible construir soluciones juntas. Y esas soluciones son siempre las mejores, las que salen de las ideas de 10 personas, los 8 miembros electos, los 2 jóvenes, pero también, por supuesto, del trabajo y compromiso de la Oficina Scout Interamericana. Quiero seguir haciendo esta tarea, quiero seguir contribuyendo a la región y a este comité, aportando cada una de mis experiencias que tengo, por supuesto, dedicando el tiempo y el esfuerzo para ello. Necesitamos salir fortalecidos, salir crecidos y salir más fuertes. Soy Jorge Arturo León, espero contar con su apoyo y su voto en la próxima conferencia Scout Interamericana. Me dará mucho gusto podernos saludar en Paraguay con la hermandad que siempre nos ha caracterizado. Gracias de antemano por tu apoyo y esperemos que con la sapiencia de la conferencia tengamos al mejor Comité Scout Interamericano para el futuro. Muchas gracias y siempre listos.